Para 1976, en el seno del Congreso Nacional, se sancionaría la Ley de Crédito Público. Esta ley permitió al presidente de la República, el andino Carlos Andrés Pérez, tomar algunas medidas en materia económica, empezando por lo que fue la renegociación de la deuda del presidente Caldera, es decir, del gobierno anterior, mayormente para solucionar la crisis que había en torno a la deuda flotante, es decir, deuda de corto plazo. Con el presidente Caldera esta era de más de la mitad de la deuda, un 58.7%, mientras al final del gobierno de Carlos Andrés Pérez esta deuda de corto plazo solo representaba el 37,3%. De igual manera, esta ley de crédito público permitió al presidente de la República apelar a un endeudamiento que sería pagadero a largo plazo, cuyo más de 60% estaría destinado al desarrollo con hechos tangibles como lo fue el Plan 4 Vecidor, Alcasa, Benalum, Corpo Industria y otras obras de desarrollo de la economía nacional en búsqueda de la diversificación de nuestra economía. Más de 501 millones de centímetros cúbicos de agua potable en la escasez de agua que había en el país fue muy importante. También se dispuso la construcción de 34 nuevos embalses, de 51 nuevos hospitales, escuelas y carreteras, las cuales son nuestras vías de comunicación el día de hoy y las escuelas públicas que tenemos en el país en su gran mayoría. Miguel Rodríguez, uno de los 50 mejores economistas del mundo, consideraba que en el gobierno de Carlos Andrés Pérez no se había asumido deuda, sino que lo que se había hecho en el gobierno de Carlos Andrés Pérez era asumir dinero para inversión. En ese sentido, esa inversión estaba dada para diversificar la economía y abandonar paulatinamente el modelo rentista petrolero. En el gobierno de Pérez se asumiría únicamente en ese gobierno una deuda de unos 13.000 millones de dólares, de los cuales 3.000 millones correspondían al sector privado y 10.000 millones era deuda pública, es decir, deuda del gobierno. Pero además el Estado tuvo el dinero para adquirir 10.000 millones de dólares en activos, estando estos activos en el exterior. Por ende, si el Estado tenía problemas para poder pagar la deuda pública, lo que tenía que hacer era vender esos activos en el exterior y por ende el endeudamiento realmente era casi nulo. Así que por consiguiente lo que tenía que hacer el siguiente gobierno era cumplir con los compromisos contraídos y en caso de dificultad económica apelar a los activos en el exterior como una garantía de pagos. Para 1979 asume la presidencia de la República el presidente del Partido Social Cristiano COPEI, Luis Herrera Campins, quien en su discurso de toma de posesión asumió la posición de que recibía una Venezuela hipotecada por motivo de la deuda que el presidente Pérez había dejado en su gobierno. Sin embargo, en primer lugar, Venezuela era un país que tenía suficientes reservas económicas, habíamos recibido mucho dinero por petróleo. 2, teníamos todavía suficientes ingresos como nación, aún no habían decaído tanto los precios del petróleo. Como tercer punto, pues el país tenía activos en el exterior y como cuarto punto importante es que el país tenía una deuda que aún era pagable porque había con qué pagar por los primeros 3 puntos ya acá mencionados. Así que el presidente Herrera asumió una posición muy distante de la realidad en ese 1979 porque Venezuela no estaba hipotecada. Hablando de lo que es la deuda, para 1979, año en el cual Carlos Andrés Pérez le entrega la presidencia de la República al presidente Luis Herrera Campins, la realidad es que la deuda era de 82.641 millones de bolívares.
mientras que para 1983 el presidente Luis Herrera Campins había elevado la deuda a 166.496 millones de bolívares, que equivalían a unos 38.720 millones de dólares, lo cual representaba un incremento de 101,5% de la deuda. Es decir, el presidente Herrera duplicó la deuda que tenía el país. Además de esto, hay que mencionar que de esos millones, la deuda externa ahora representaba el 63,5% de la deuda total del Estado. Por ende, ahora estaba comprometida la soberanía económica nacional. Ahora bien, ¿qué sucedería específicamente durante el gobierno del presidente Herrera para que las condiciones económicas fuesen tan complicadas? El presidente generaría nuevas deudas. Estas nuevas deudas, más las deudas pasadas, no las podría pagar. Además, tendríamos un país con una inflación muy alta, el dólar estaba muy estable y el bolívar estaba muy barato frente al dólar, que estaba muy estable. Como la inflación ahora era más alta en Venezuela frente a países como Estados Unidos, además, que es por supuesto la nación del dólar, esto generaría que se fugaran del país entre 1980 y febrero de 1983 alrededor de 22.000 millones de dólares. Es decir, las personas que tenían la capacidad de sacar el dinero del país porque tenían capital, compraban dólares baratos o tomaban dólares baratos y luego se los llevaban del país. Si a eso además se le añade que a partir de marzo de 1982 se deteriora el mercado petrolero mundial, el Estado estaría en una muy difícil situación económica, y esto desembocaría en la triste célebre fecha del 18 de febrero de 1983, conocida como el Viernes Negro, con la cual se pondría fin a esa época del venezolano que tenía grandes aspiraciones de superación personal y nacional. Ahora bien, ¿qué implicó ese Viernes Negro de 1983? Contempló la devaluación del bolívar, contempló la restricción de la salida de divisas del país. Sería la consecuencia de que el gobierno crease RECADI, el régimen de cambios diferenciales, como instrumento para el control de cambios. Haciendo un ejercicio de comparación en lo que fueron los préstamos durante la administración de Carlos Andrés Pérez y la administración del presidente Herrera, podemos encontrar unas grandes, pero muy grandes diferencias. El gobierno de Carlos Andrés Pérez adquirió 24 préstamos y el de Herrera adquirió 26. Habíamos dicho que el gobierno de Herrera debía honrar compromisos ya pactados con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero resulta que lo que hizo fue pedir más dinero. En el caso de Pérez, había una deuda con activos en el exterior que era similar el monto de la deuda al monto de los activos, y por ende estaba resguardada la soberanía nacional en el concierto internacional, porque en el exterior el país tenía dinero. Sin embargo, en el gobierno del presidente Herrera se contrajo deuda sin ningún tipo de respaldo en activos, y por el contrario, a diferencia del gobierno anterior, los reales, en este caso en el gobierno de Herrera, se los llevaría al sector privado para el exterior.